grabación. Bien, damas y caballeros, autoridades de nuestra Facultad de Ciencias, director de la Escuela de Física, integrantes del subconsejo directivo de la Escuela de Física, profesores, expositores, investigadores, auxiliares, estudiantes, tanto de grado como de posgrado, empleado, amigo. Quien les habla, la profesora Evelyn Álvarez. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión nos encontramos aquí reunidos en el marco del 56 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias. Esta actividad, la organización está encabezada por el señor decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Radamés Silverio. Hoy estaremos compartiendo la conferencia con el doctor Rafael Méndez, la física detrás del arribo del sargazo al Caribe, pero antes vamos a conocer un poquito sobre el doctor y luego tenemos la palabra del señor director. Bueno, vamos a hacer un resumen, ya que el doctor tiene un amplio currículum. Tiene un postdoctorado de la Universidad de Florida, un doctorado en filosofía en ciencias atmosféricas de la Universidad de Complutense, Madrid, una maestría en física de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, meteorólogo, clase 2, Organización Meteorológica Mundial, Servicio Meteorológico de México, tecnología en física, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, meteorólogo clase 3, Organización Meteorológica Mundial, de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED, licenciado en física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 2021 director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, en el 2020 decano académico de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, en el 2019 miembro del grupo de expertos y asesores en cambio climático del gobierno de Puerto Rico, en el 2003 director del Laboratorio de Investigaciones en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Ha publicado varios libros y varios artículos, más de 60 artículos en revistas arbitrarias. Bueno, y muchas cosas más, pero que por razones de tiempo, que queremos ver ya la presentación del doctor, ahora vamos a darle la palabra al señor director de la Escuela de Física, el profesor José Ferreira. Gracias, maestra Evelyn. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un gran saludo al maestro Rafael Méndez, PhD, una gran persona, muy capacitada, con mucho nivel académico. Hoy será una tarde muy interesante para todos nosotros y nos sentimos muy agradecidos de que él tomara un poco de su apretada agenda y nos dedicara esta presentación. La Facultad de Ciencias está de fiesta en su 56 aniversario. Dentro de esa fiesta, nosotros como Escuela de Físicas, o de Física, o de una sola, hemos salido al frente. Estamos muy contentos de que los profesores de física se hayan motivado a darnos parte de su conocimiento. Hoy es una gran tarde. Hoy a las 5 también tenemos otra presentación con la doctora Andrea Franjul, y esta mañana tuvimos 2 presentaciones importantes. Muchas gracias. Espero que disfruten la presentación del doctor Méndez y que esta tarde sea de mucho conocimiento para todos. Gracias y adelante, maestra Evelyn. Bien, ya escuchadas las palabras de bienvenida de parte del señor director de la Escuela de Física, José Ferreira Capellán, pasamos a la conferencia del doctor
Rafael Méndez. Adelante, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un placer, como le digo, compartir con ustedes. En la tarde de hoy, pues nada, voy a hablar un poquito del sargazo, que es un problema que existe en todo el Caribe y que para la República Dominicana está representando una pérdida enorme en cuanto al turismo, un impacto en el turismo. Como en los últimos años me he dedicado, los últimos 25 años, a trabajar más bien con cambio climático, por lo tanto he aplicado un poco la parte de la física. La mayoría de los físicos nuestros están en estado sólido, pues yo soy un poco desertor y hago física de medio ambiente, de la atmósfera, de manera que pues desde este punto de vista que voy a trabajar y voy a explicar el concepto del por qué está llegando tanto sargazo a todo el Caribe. Y como ya les dije, agradezco enormemente que me hayan invitado. Siempre estoy dispuesto a participar y a colaborar con la escuela y con la universidad. Y durante todo mi tiempo acá en la Universidad de Puerto Rico hemos estado abiertos en esas opciones. Espero que se esté escuchando bien y que se estén viendo bien las transparencias. Sí, se escucha bien y se ve. Ok. Yo normalmente no suelo escribir mucho en las transparencias. Déjame ver si la puedo pasar, pues no me quiere pasar. Ahí está. Yo normalmente no suelo escribir mucho en las transparencias. No entiendo por qué hay una raya que se ve aquí, pero ya la veremos después. Por lo tanto, mis conferencias básicamente se basan en imágenes. Hoy vamos a hablar de sargazo y qué es sargazo. Pues cuando hablamos de sargazo es una alga, y son algas, debo decir algas porque son varias. En el caso nuestro, la que más vemos es la primera que aparece acá, aunque llegan las dos, llegan al Caribe. La primera, si ustedes notan, en estas algas hay una especie de globo. Este globo le sirve de flotador y es lo que permite que esa alga se pueda desplazar, pueda flotar. Y esa fuerza flotante la puede traer arrastrando cientos de kilómetros. Estas algas básicamente la podemos situar, la podemos dividir en dos grandes grupos, como ya le digo, que es el Sargassum natam y el Sargassum fluvium. Ambos son holopelágicos, pero con una morfología genética completamente diferente. En ese caso, pues los biólogos se encargan de analizar la parte del sargazo. Yo, como respeto mucho las áreas, le dejo la parte del análisis a los biólogos, y mi parte es saber cómo llega el sargazo. Recuerdo una vez que me hacían una pregunta en un medio televisivo, como hago meteorología y hago pronóstico. Me preguntaban que qué pasó con unas inundaciones. Mire, yo como meteorólogo no sé de inundaciones, yo sé de la lluvia, del agua antes de caer. Después de que cae, y ese problema no es mío, es de los hidrólogos. Pues aquí pasa lo mismo. Yo digo cómo el sargazo llega, pero el sargazo que llega o el tipo de sargazo que llega, ese problema ya es de los biólogos. De manera que cada uno que haga su trabajo. En el caso de ¿dónde se produce el sargazo? Aquí tenemos lo que es el mar de los sargazos. Esta parte aquí, el Sargasso Sea, es un mar que está ubicado en la parte del Atlántico Norte. Si ustedes notan, el Atlántico Norte está lleno de diferentes tipos de corrientes, desde la corriente del Golfo a la corriente de Norteamérica. Aquí tenemos la corriente de las Canarias, de las Islas Canarias, y por aquí tenemos una corriente que vamos a explicar ahorita muy detalladamente, que es la norecuatorial. Son algunas de las corrientes que manejan el Atlántico Norte. Esa corriente norecuatorial se empata por acá abajo con lo que es la corriente del Caribe. Si ustedes notan, es un asunto bastante complejo. Entonces, por lo tanto, la parte oceanográfica aquí y la parte atmosférica juegan un papel importante, porque el agua se mueve básicamente en el océano, en la parte de arriba del océano, en la superficie, debido a la dirección del viento. Y en el caso nuestro, el viento que arrastra esa agua acá, que son los vientos alisios. Cuando hablamos de sargazo, es bien importante que entiendan algo.
el sargazo no es nuevo. El sargazo aparece desde las crónicas que realizaran los viajeros cuando llegaba Colón. Estamos hablando del descubrimiento de las Américas, o de la pérdida de los españoles aquí en el Caribe. Desde esa época en la crónica aparece el sargazo. El problema del sargazo no es que apareciese sargazo, sino la cantidad de sargazo que ha aparecido a partir del 2010. La situación del sargazo es similar a la situación del polvo del Sahara. A nosotros en el Caribe nos ha llegado polvo del Sahara desde siempre, pero ese polvo del Sahara se ha intensificado a partir de este siglo, lo que quiere decir que algo está cambiando. El sargazo siempre llegaba, pero llegaban 4 o 5 paquetitos de sargazo y obviamente se podían incluso confundir en muchos casos con las hierbas marinas, ¿no? Por lo tanto, no era un problema. Hoy en día es un problema el sargazo. ¿Por qué es un problema? Bueno, por la cantidad que llega y porque no se puede realmente hacer una industria tan sostenible de sargazo, porque tenemos años de grandes llegadas de sargazo y años con grandes disminución de sargazo. Por lo tanto, yo no puedo hacer una industria fácilmente de algo que no es constante. Hay muchísimas alternativas, muchísimas soluciones que se han ido presentando, desde usarlo para hacer combustible biocombustible, para hacer cartera, para hacer bloque, para alimento de animales, para N cosas. Pero no es un recurso constante. Por lo tanto, eso causa un problema en su utilización. Además, hay que señalar que el sargazo, aunque llegue en abundancia, solamente molesta cuando llega a las zonas que son de playas, en donde la gente van los turistas, vamos allí, y en zonas en donde hay ciudades, aunque no sea playa, pero que se pudre y produce mal olor, y además produce insectos. Si el sargazo llegase a una zona donde no hay playa, pues a nadie le molesta, no existe. Es como el ruido. Si algo se cae y nadie lo escucha, pues la pregunta es, ¿existe el ruido o no existe? Vamos a definirlo. Entonces, eso pasaría con el sargazo. Si llegara a algún lugar en la costa en donde nadie va, en donde es algo que llega y lo que hay es una finca, pues el sargazo no se convierte en problema. El problema es que está llegando a donde tenemos turismo y viene una persona a pasarla bien y cuando llega encuentra la playa completamente dañada. Y se lo digo porque yo he trabajado en Punta Cana durante 4 años, viajando a Punta Cana cada 3 meses. Conozco toda la playa de Punta Cana, desde Ubero Alto hasta Cabo Engaño, conociéndola palmo a palmo, caminándola, no mirándola con dron ni nada por el estilo. Y lo mismo en Puerto Plata, cuando hemos trabajado desde Cabarete hasta Cofresí, también caminando aquella región. Por lo tanto, lo que le estoy contando de sargazo son vivencias, no son teorías, porque allá hay mucha gente que se pasa en la radio, en la televisión, opinando, pero nunca han cogido un metro para medir un metro de playa. Y yo lo oí recientemente con algo que había de pérdida, de que el país va a perder el 13% del terreno, pero ninguno ha cogido un metro para medir un metro de playa. Por lo tanto, todos son básicamente muy teóricos. Y esto es una crítica. El mar de los sargazos pues tiene todas estas corrientes, como ya la vimos, y esas corrientes, si ustedes ven, en la gráfica anterior, esto es el mar de los sargazos. Mire dónde está el mar de los sargazos y mire lo que estoy mostrando acá. Lo que estoy mostrando acá es una alta presión. Cuando hablamos de una alta presión, estamos diciendo que es una cantidad, una masa de aire frío que tiene una mayor presión sobre la superficie terrestre. Cuando hablamos de presión atmosférica, lo que estamos hablando es del peso de la columna de aire que hay sobre nosotros. Si esa columna de aire es fría, pues entonces tenemos una mayor presión. Y aquí tenemos una alta presión y esto se llama el anticiclón de las Azores. Lo que quiere decir que este anticiclón de las Azores o de la Bermuda, como le quieran llamar, porque se mueve un poco dentro de esa región, y dependiendo de ese movimiento, pues vamos a tener unas consecuencias en el Caribe. Esa alta presión, que es aire frío, hace que rote, y como dice, es una alta presión, por lo tanto es un anticiclón, lo que quiere decir que rota a favor de la manecilla del reloj, y como ustedes podrán ver, los vientos se dispersan en diferentes direcciones contrario a la manecilla del reloj.
Dependiendo de la intensidad de esta alta presión, se puede dirigir a una zona u otra la cantidad de sargazo. La misma trayectoria corren, el mismo destino corren los ciclones. Si un ciclón, que normalmente un huracán, un ciclón tropical, nace de acá, y cuando hablo de ciclón tropical estoy hablando de una depresión, de una tormenta, de un huracán, no importa la categoría. Por eso digo ciclón, para incluirlo todos. Cuando un ciclón se genera aquí en el norte de África, en la parte occidental de África, pues normalmente es impulsado para acá, ¿por quién? Por este anticiclón. Si este anticiclón está muy potente, implica que las corrientes, si es muy potente, no van a poder subir, porque el ciclón va a girar de acuerdo a la fuerza de Coriolis, va a girar, y que es generada por la Tierra, va a girar ahí tangente a estas líneas. Y por lo tanto, si este anticiclón es débil, pues el huracán lo que va a hacer es que va a subir. Y no pasa prácticamente nada porque se va hacia la parte del Atlántico Norte libre, se mueve en el agua libremente. Si este anticiclón está bien potente, entonces va a coger el huracán bordeando de forma tangencial el anticiclón. Recuerde que un ciclón es un centro de baja presión, esto es un centro de alta presión, por lo tanto aquí hay como una especie de pared que el huracán no puede pasar a través de allá. Por lo tanto, el huracán lo que va a hacer es que lo va a bordear por acá. Y vendrán los huracanes al Caribe. De manera que la misma situación vamos a ver qué ocurre con el sargazo. Si ese sargazo que se genera en el mar de los sargazos se dispersa y llega a las costas de Española y llega acá a lo que es en la parte del Atlántico Norte que corresponde al norte de Galicia, pues se desplaza por toda esta región y puede ese sargazo llegar aquí a la parte oeste de África, y de ahí se va a insertar, dependiendo de la intensidad de este anticiclón, se va a insertar a toda la región del Caribe. Por eso, esta combinación de corrientes que estoy señalando aquí, como ustedes pueden ver, tienen tendencia a que el anticiclón puede disparar el sargazo que está en esta región hacia la parte de Noruega, pero también puede venir acá por España, cogiendo todo lo que es el Cantábrico y pasando por Isla Canaria y llegando a el norte de África Occidental. Aquí normalmente se genera también un pequeño nacimiento de sargazo, y ese sargazo se genera y se mueve a través de esta región, y puede ese sargazo insertarse por acá y llegar a emposarse también en el norte del Brasil, y es lo que le llamamos, ese sargazo que se emposa en el norte del Brasil también tiende a confundir, y también aquí hay una pequeña mancha de sargazo que se está generando. Pero en general, aunque mucha gente está diciendo que llega el sargazo del Brasil, la cantidad que llega de aquí no es tan grande en la desembocadura del Orinoco y el Amazonas, sino que es la mayoría del sargazo que llega desde el mar de los sargazos, traído por las corrientes de la Canaria e inyectada a lo que es la corriente norecuatorial, que la impulsa aquí en este cono, en el cuerno de África, y que lo impulsa directamente al Caribe. Una cosa importante señalar es que mira aquí en la figura, en donde lo puedo señalar, cómo lo dispara hacia arriba, vuelve y lo dispara acá hacia el norte de África, y entonces con la corriente norecuatorial se mueve hacia acá. Observe también que aquí tenemos un pequeño mar de los sargazos, como le estoy diciendo, generado básicamente por la desembocadura de los ríos de América del Sur, pero no es la gran cantidad de sargazo que llega. La gran cantidad de sargazo que llega del mar de los sargazos. Muchas veces aquí se tiende a confundir. Cuando analizamos esto, habría que verlo en alguna banda del satélite, y se puede también distinguir que aquí, además de sargazo, que tiende a confundirse, llega mucha clorofila de todo lo que es el sur de Sudamérica, perdón. De manera que este sargazo llega por la dinámica que se está presentando en el anticiclón de las Azores, que es quien distribuye el sargazo
a toda esta región. Y va a depender, obviamente, de la intensidad de ese anticiclón, cuánto sargazo llegue a nuestra región, que cuando pasa por acá puede desplazarse hacia el norte de nosotros o puede desplazarse por aquí hacia el sur del Caribe. Esto hace que en alguna época del año, como ustedes puedan ver aquí, mire aquí el anticiclón, vuelvo a señalarlo otra vez porque es bien importante. Mire cuando nacen las ondas, cómo se van las ondas moviendo, dependiendo de la intensidad de este anticiclón. Las ondas se van moviendo por aquí y aquí ocurre algo importante también, que no solamente, le voy a mostrar ahorita, no solamente las ondas, los huracanes, los sistemas ciclónicos se mueven por acá y el sargazo, sino que también el polvo del Sahara sigue esa misma trayectoria. Ayudado por los vientos alisios que básicamente llegan a nosotros desde el noreste y del este en su mayoría. Aquí podemos ver dos años, como es el 2017 y el 2018, la gran afluencia de sargazo que ha llegado a nuestra región. El sargazo causa un impacto enorme en lo que son los huracanes, en lo que son el impacto a la flora y la fauna, afecta a los peces. Hay algunos cuando el sargazo no está en condiciones demasiado abundantes, favorece a los peces, pero sobre todo a las tortugas, pero cuando llega a estar en condiciones muy abundantes impide que el sol, la radiación solar penetre al océano e impide entonces que se forme acá una gran cantidad de vegetación y por tanto afecta la flora marina y afecta la vida de los huracanes. Esto que tengo acá, que he presentado aquí, es un artículo que publicamos, uno de los dos o tres artículos que hemos publicado sobre sargazo y que publiqué con la profesora Gladys Rodríguez. En República Dominicana se han seguido diversas técnicas para bregar con el sargazo. He visto técnicas en Punta Cana, desde enterrar el sargazo hasta recogerlo como están estos señores, y ahora últimamente también hay alguna técnica que creo que es la mejor, de tratar de pronosticar la llegada del sargazo, detenerlo en el océano y recogerlo en el océano, que creo que es la técnica mejor y que produce menos daño a lo que es la costa. Algunas de estas técnicas que dan aquí producen mucho daño, por ejemplo, como cuando se recoge el sargazo sobre la arena, se arrastra y se llevan entonces toda la arena y entonces causa muchísimo daño en la playa y la arena queda evidentemente dañada. Además que el sargazo se pudre y ya no tenemos la arena blanca que tiene la República Dominicana, sino que vamos a tener una arena completamente contaminada. Estas son algunas de las fotos que hemos sacado cuando estamos allí caminando en esta zona y lo podemos ver. Esto es en Punta Cana y se puede ver. Imagínense que usted ha pagado para pasar una semana e ir a la playa y se encuentra con esto, pues evidentemente usted trata de irse de esa playa o quedarse sencillamente en la piscina y no moverse en ningún momento de allí. Uno de los mejores laboratorios que ha estado trabajando con sargazo está en la Florida y ellos han estado trabajando el sargazo del 2000, como le dije, del 2010, es cuando comenzamos a ver la gran afluencia de sargazo. Y entonces esta gente tiene una muy buena base de datos de manera que se puede ver aquí, por ejemplo, en algunos meses cómo se puede ver cómo se está acumulando sargazo en una determinada región. Le he puesto aquí los meses de julio porque los meses de verano, aunque el sargazo comienza a llegar básicamente desde el mes de marzo por allí, los meses más intensos son los meses de julio y agosto. Puede verse aquí, entonces, como tenemos una mancha enorme de sargazo en el mes de julio 15, se puede ver en el 17 y se puede ver en el 18. También esta es la misma página que le estaba comentando, también tienen la data que se puede ver, ellos manejan la data aquí, la van poniendo muy ordenadamente y se puede ver mes a mes cómo ha ido evolucionando la llegada de sargazo. Esto, obviamente, el sargazo interesa estudiarlo, vuelvo y repito, por las pérdidas económicas que tenemos y por el impacto que crea en la zona, ¿no? Y entonces se puede ver y se pueden ver las manchas de sargazo. Todas estas manchas se pueden seguir. Hoy en día se puede seguir y se puede hacer un pronóstico de sargazo siguiéndose vía satélite. Hay canales, bandas
en las cuales podemos distinguir si tenemos sargazo o lo que tenemos es, como le dije ahorita, clorofila, que en algunos casos tienden a confundirlo, o hierbas marinas también, que tienden a confundirse. En el mar de los sargazos, pues podemos ver aquí, esta gráfica la pongo porque podemos ver que aquí hay, en estos colores amarillos, los que son un poco más oscuros, lo que indica es cómo ha ido aumentando la temperatura oceánica, que entre otras cosas es una de las razones por la cual se asume tenemos sargazo. Hay tres razones principales, el por qué, o tres teorías principales de por qué tenemos tanto sargazo en el Caribe. Una de ellas es porque ha habido un aumento de temperatura enorme en el océano. Si ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, miramos la variación de temperatura de 1980. Sin embargo, a partir del 2005 hay una pendiente aquí, la que está en rojo, una pendiente abrupta, creciente, coincide con la tendencia de calentamiento global, y por lo tanto esa tendencia, y dije calentamiento global, no cambio climático, porque el cambio climático ha existido siempre. Lo que ha habido en los últimos años es un calentamiento global que afecta el cambio climático. He recalcado siempre que los términos no son sinónimos. No es lo mismo calentamiento global que cambio climático. El cambio climático ha existido siempre. El calentamiento global son por épocas, hemos tenido otros calentamientos. En el caso de ahora tenemos un calentamiento abrupto en los últimos años, en los últimos 100 años. Si esta temperatura aumenta, se cree que puede tener una influencia en la mayor actividad en la producción de sargazo en el mar de los sargazos, y en los dos puntos que le dije ahorita, que es en el Cuerno de África y también en el área del norte del Brasil, que se produce un pequeño cúmulo de sargazo si lo comparamos con el mar de los sargazos. Lo otro que tenemos también es que hay en los últimos años, debido al aumento de la temperatura, ha variado lo que nosotros le llamamos la variación básicamente de temperatura, y a esto le llamamos la variación multidécada. A veces me trabo un poco por los términos en español. Y entonces, la variación multidécada en los últimos años quiere decir cómo está variando la temperatura desde 1880 en el Atlántico. Y mire, estas son las fluctuaciones de temperatura, lo que quiere decir que hemos tenido periodo cálido, periodo frío, periodo cálido, periodo frío, y ahora a partir de aquí estamos en un periodo cálido. Eso quiere decir, evidentemente, que hay una variación, una fase positiva y una fase negativa, se puede ver aquí, de la variación multidécada. ¿Qué es la variación multidécada? Pues lo que quiere decir es que la presión, y ya llevándola a un punto más específico, que la presión atmosférica cambia de este punto que es Islandia hasta aquí que es Cabo Verde. Hay una especie de péndulo. Si la presión atmosférica cambia aquí, entonces también tiene un efecto en el clima. Por eso digo la física detrás del sargazo. Si esta presión cambia, y aquí le llamamos, ya no le llamamos ni siquiera oscilación multidécada, sino que lo centramos, multidécada lo hacemos cuando hablamos de todo el océano. Aquí hablamos ya de dos puntos en particular y le llamamos oscilación del Atlántico Norte, NAO. Y en esos dos puntitos, cuando cambia la presión, el aire frío, los vientos que se generan en América del Norte tienden a producir sequía aquí, y en ese momento decimos que estamos en fase negativa. Y entonces, si se produce aquí en fase negativa, se produce aquí aire más seco, se produce en esta región sequía, y entonces en ese momento se produce mucha lluvia aquí en la parte de España y el norte de África. En ese momento pues no tenemos muchos problemas en África, no tenemos muchas tormentas, normalmente hay disminución de tormentas, porque en esta fase, cuando ocurre lo contrario, que es que llueve, la fase positiva, que es cuando lloviendo en el norte de África, de Europa, pero sequía en España y el norte de África, en este momento se producen más huracanes. En este momento se potencializa más esta región, que es, como le dije ahorita, el anticiclón de las Azores, toda esta región, y si se potencializa más, ustedes verán entonces que la corriente viene para acá, un poco más hacia el Caribe central, y arrastra los huracanes que hay aquí.
pero también no solamente arrastra los huracanes, sino que también el polvo del Sahara, debido a la sequía que se genera en el norte de África, es mayor. Se eleva en la atmósfera y en los altos niveles de la atmósfera se transporta al Caribe. En ese transporte de polvo del Sahara desde el norte de África hacia el Caribe, el polvo más pesado se va precipitando, se va cayendo al océano. Y por lo tanto, alguna de las teorías para la producción de sargazo, hace un rato le dije que había una, y era el aumento de temperatura, pues la segunda es que ese polvo del Sahara que viene cayendo, como trae grandes cantidades de hierro y algunos metales pesados, se va fertilizando el océano y el sargazo que sale del mar de los sargazos comienza a crecer y a aumentar, dado que el sargazo se reproduce rápidamente en aproximadamente 20 días. Entonces viene aumentando la mancha de sargazo a través de toda la región, alimentada por la fertilización que produce el polvo del Sahara. De manera que en la segunda teoría, el polvo del Sahara también tiene un aporte de el sargazo que llega. La tercera teoría para decir que el sargazo está llegando acá al Caribe es, no sé si recuerdan los que me están escuchando, que en el año 2010 hubo en el sur de Estados Unidos, básicamente donde está el mar de los sargazos, uno de los derrames de petróleo más grandes que ha habido, y no un derrame de petróleo en la superficie, sino a nivel del fondo oceánico, y fue el derrame de petróleo de BP Petroleum. En ese derrame de British Petroleum se perdieron miles de millones de toneladas de petróleo y por lo tanto a partir de ahí coincide con ello el aumento en la cantidad de sargazo que nace en la zona. Son tres de la teoría que hay en la mesa. Lo que tengo abajo es básicamente el gráfico donde me muestra la evolución de cómo ha ido variando este punto que es la oscilación del Atlántico Norte. En resumen, primera teoría, aumento de las temperaturas oceánicas, lo cual puede producir un aumento en el crecimiento de sargazo. Segunda teoría, si tenemos una oscilación del Atlántico Norte que es parte de la oscilación multidécada en fase positiva, pues hay sequía en el norte de África y por lo tanto tenemos llegada de mayor cantidad de polvo del Sahara, lo cual alimenta todo el camino de la llegada del sargazo y que puede también contribuir al sargazo. Y la tercera teoría, el derrame de British Petroleum en el 2010. Como podrán ver, aquí tenemos las temperaturas oceánicas en la región, cómo han ido aumentando. Y además, fíjense que aquí estoy diciendo la razón por la que el sargazo llega. Ese sargazo es importante señalar que cuando sale de la región en donde estamos en discusión y llega aquí, también vuelve a insertarse y crea una especie de círculo, un loop, regresando al punto de partida. Una cosa importante es que si ustedes notan, en este corredor que está aquí desde África, este es el corredor que más o menos sigue el sargazo, viniendo desde el norte de África, del Cuerno de África, pasando por el norte de Sudamérica y llegando al Caribe. Una cosa importante en señalar es, y me voy a ir a una de las primeras transparencias porque quiero mostrarle algo, una cosa importante de aquí es que si ustedes notan en República Dominicana en este momento República Dominicana, el sargazo que está llegando un poco a Punta Cana y muy poco todavía al sur de República Dominicana. Se debe a que este anticiclón en este momento es muy fuerte. Si el anticiclón es muy fuerte, el sargazo se está yendo a través, bien al sur de República Dominicana y de todo el Caribe, pegadito a la costa de Venezuela, y se está insertando aquí entre el Golfo de México, entre la península de Yucatán y Cuba, y está inundando todo lo que es el Golfo de México. En este momento, México tiene más sargazo que la República Dominicana. En este momento, República Dominicana tiene más sargazo y Cuba tiene más sargazo que Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el sargazo está llegando en este momento a esta parte y pasando a través de acá,
luego se va a insertar a esta región. Lo que quiero decir es que en el momento que esto se debilite, el sargazo se va a ir por acá y va a llegar a Puerto Rico y va a llegar más todavía a Punta Cana. Noten ustedes que los que visitan la playa del norte de República Dominicana verán muy poco sargazo. Obviamente ven algo, porque cuando el sargazo, este anticiclón se debilita, el sargazo se desparrama un poco por acá y llega algo a la costa de República Dominicana. Es decir, que la llegada del sargazo al sur de todas las islas del Caribe se debe a el manejo, a la situación de el anticiclón de las Azores. Cuán fuerte o cuán débil está ese anticiclón. Ayudado evidentemente por la corriente noroccidental. Si ustedes notan entonces, aquí les tengo una última transparencia para que ustedes noten lo que digo. Si ustedes notan, esto es polvo del Sahara. Mire la trayectoria que sigue el polvo del Sahara. Mire la trayectoria que sigue el sargazo, que están prácticamente pintadas. Por lo tanto, lo dejo a ustedes para que analicen la razón y vean la coincidencia. Yo, por lo tanto, estoy trabajando básicamente con la última teoría, en ver cómo el sargazo es influenciado por el polvo del Sahara, porque sí hemos encontrado que cuando hay un año con mucho polvo del Sahara, el siguiente año el sargazo tiende a aumentar. Por lo tanto, esa correlación la estamos trabajando a ver cómo realmente coincide, y además estamos trabajando con las boyas que hay en el Caribe para ver las temperaturas oceánicas cómo están influyendo. La teoría de British Petroleum, pues nosotros no la trabajamos porque es un poco más lejos y está un poco más fuera de lo que nosotros trabajamos, que son las corrientes marinas y las condiciones oceánicas, climáticas que transportan el sargazo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bien, muchas gracias, doctor Rafael Méndez, por tan interesante conferencia. Vamos ahora a darle participación a las personas que tengan alguna duda o alguna inquietud. Pueden levantar la mano o alguna retroalimentación, levantar la mano por el chat, y en ese mismo orden el doctor les responderá. Entonces vamos a ver, acá tenemos varios mensajes de felicitación. Gracias. Sí. Vamos. Bien. Excelente, muy buena la ponencia. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Hay varias personas con la mano levantada. Ok, vamos a ver. Que yo nada más puedo ver. Veo a Giselle Grisel. Guerra. Giselle Guerra. Giselle. Sabana de la Mar Arias. Parece que quizás tengan alguna dificultad con la conexión. O sea, tienen la mano levantada, pero ninguna... Tiene el micrófono cerrado, tiene que abrírselo. Ok. Ambas tienen el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Oiga, Ya está habilitado. yo lastimosamente llegué un poquito tarde, pero fue lo último que agarré, me gustó esa parte donde usted casa entonces el tema del arribo del sargazo en las costas del Caribe de República Dominicana y lo vincula entonces con el tema de los polvos del Sahara. ¿Usted lo casa por el tema climático o es que también el polvo del Sahara pues, puede atribuir al tema de nutrientes y eutrofización en las costas?
Bueno, en primer lugar, el polvo del Sahara llega por un factor climático, que el factor climático que arrastra el polvo del Sahara se llama vientos alisios. Con vientos alisios fuertes, habiendo, como le dije, una oscilación del Atlántico Norte positiva, una fase positiva, es decir, que no llueve en África, pues entonces se llueve menos en la parte de África que se llama desierto del Sahel, que es la parte más desértica de África. Ese polvo crea, al no llover en África, hay evidentemente una baja presión, y al haber una baja presión, por lo tanto hay altas temperaturas y el polvo se eleva a la atmósfera y es transportado por los vientos alisios acá. Obviamente durante el trayecto sí va dejando componentes, las partículas más pesadas se van quedando en todo el trayecto, y sí hay una componente básicamente de minerales que van quedando en el océano. No estoy diciendo que es el polvo del Sargazo que genera todo el Sargazo, sino que alimenta el Sargazo que ya viene del mar del Sargazo. Exacto, como que atribuye e intensifica entonces en la proliferación de estas algas. Sí, porque el Sargazo ha existido siempre. El Sargazo ha existido le decía que hay registros de Sargazo desde Colón. Es Los cierto. primeros viajes El tema es que ahora nos llega. Antes se quedaba en su lugar, pero ahora nos llega. El tema es que ahora no llega, justamente coincidiendo con dos factores: aumento de temperatura, que es la parte que estamos analizando, y el transporte de ese polvo que llega a nuestra región. Y en el tema de las corrientes en el océano, la intensificación y disminución de ellas, a la fortaleza que tiene, por ejemplo, la del Golfo de México, que sale por la península de Florida y va hacia el norte. Esas también, no sé si tendrán algo que ver con qué tan fácil es para entonces llegar a la costa. No, en el caso de la corriente del Golfo de México, el emposamiento de agua que está al norte de Cuba, que es el Golfo de México, se debe a lo que le llamamos piscina de agua cálida del Atlántico. Ajá. Ese emposamiento de agua sí tiene una función muy importante, y es que está acelerando, potencializando los huracanes. Ahí se acumula lo que le llamamos, hay mucha energía acumulada, en inglés se usa el término ACE, Accumulate Energy, en esa región, y entonces los huracanes, por eso ustedes ven que a veces pasan por el Caribe y son débiles, y ahí se convierten en huracán categoría 3, 4 en cuestiones de horas, porque hay mucha energía acumulada en el Golfo. Eso se debe a un emposamiento de agua cálida que hay ahí en esa región, y sí está causando en los últimos años muchísimo daño. Obviamente cuando el Sargazo llega ahí, o muere gran parte del Sargazo en la costa de ahí, o vuelve a revertirse, a llegar otra vez al mar de los Sargazos. En una de las transparencias anteriores mostré que hacía una especie de ciclo. Si se nota, no sé si están viendo la transparencia, cuando llega a esta región vuelve y regresa a lo que sería el mar de los Sargazos. Y hay una especie de retorno entre la corriente del Golfo de México, que forma un loop aquí, en esta región, y vuelve a mantenerse viva en toda esa región, el Sargazo. Muchas gracias, profesor Rafael, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a darle el turno a Sabana de la Mar Arias. Sí, buenas tardes, Praise Arias le habla. Nada, felicitarles por la exposición y comentarles que esa situación del Sargazo se da en mi comunidad, y la Oficina de Geología ha contactado a la alcaldía anteriormente, pero no nos ha dado una solución. En cuanto a eso, hemos investigado y se han dado sugerencias de que con este sargazo se puede crear fertilizante. Yo he visto tutoriales en YouTube y me gustaría saber si eso puede ser una alternativa. Como dije al inicio en la presentación, sí, en algunos lugares no solamente hacen fertilizante, lo usan como alimento de vaca, porque cuando el sargazo lo lavan y le ponen algún tipo de miel o algo así para hacerlo como alimento de vacas. También el sargazo lo están usando para fabricar algún tipo de cartera, zapatos, bloques. Hay un montón de infinidad de aplicaciones que se están haciendo y se están usando. Acá en la Universidad de Puerto Rico hay un grupo trabajando con convertirlo también a biodiesel. El problema de todo esto era con lo que le decía ahorita, que es muy difícil un inversionista que haga una inversión grande sobre el sargazo, digamos para el año 2021, que vino mucho sargazo,
y ya venga en el 2022 y el sargazo disminuya. Cuando se hacen inversiones, se hacen cuando yo tengo materia prima fija, y esta es una materia prima que es volátil. Entonces eso hace, evidentemente, que sea un poco más difícil de manejar. No tenemos sargazo todos los años, y como decía, solamente molesta el sargazo que llega a donde tenemos costa de playa. Pero si usted lo que tiene es una finca y ahí no hay nada, el sargazo no molesta. Molesta porque llega a donde hay vivienda, donde hay playa, y entonces ahí molesta por el olor, la pestilencia, la cantidad de insectos. Mueren muchas especies marinas dentro del sargazo, y entonces pues eso causa evidentemente mucha molestia. Bien, gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a darle participación al doctor Melvin Arias. Se escucha lejos. Sí, gracias, Melvin. Está lejos. Tengo alguna inquietud la pregunta que tengo es si de los registros históricos que tenemos, obviamente a partir de la llegada de Colombia, obviamente difícil por la lengua nativa de los taínos y lo demás, poder registrar. En el asunto histórico de la llegada de sargazo y tal vez cantidades anormales, ¿se ha podido registrar otro tipo de fenómeno que lo puedan asociar con la variación de la temperatura, o si no tenemos registro de ese tipo? Bueno, tenemos registro de temperaturas oceánicas, y sí, en ese caso, eso lo comenté ahorita. Yo estoy trabajando justamente en un artículo mirando temperaturas oceánicas y sargazo. Los registros históricos de sargazo, básicamente, como no era algo que molestaba, los registros históricos están básicamente del 2010. Casi nadie tiene datos de sargazo antes del 2010, porque la abundancia de sargazo comenzó en 2010. Antes, lo que llegaba de sargazo se camuflaba con la llegada de hierbas marinas y la gente decía el mar se está limpiando, todo ese tipo de cosas, porque no llegaba en las cantidades de toneladas que está llegando ahora. Entonces, por lo tanto, ese registro es básicamente a partir del 2010. Pero entonces, una duda que tengo, el incremento de la temperatura que estamos viendo como registro, ¿verdad? Como que tú aclaraste a lo que le están llamando cambio climático, que comprará bien la diferencia, pero asociando con esos registros, mirando el sistema de la... Que se oye muy mal, Melvin. Sí, como que se... ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Ok, no está presente, entonces. O sea que el asunto histórico que se ha registrado, especialmente dándole para atrás en las últimas décadas, asociando cómo se ha ido sistemáticamente incrementando la temperatura que van dando. La pregunta donde yo me hago es si existe algún punto crítico para que entonces se empezara a crecer alarmante, porque parece que por sí solo no lo explicaría nada más la temperatura, porque con rampa de crecimiento histórica o por temporada que se pueden asociar con eso. Sin embargo, no me dicen la cosa apunte ahora que sucede. Bueno, lo que pasa, vamos a ver si te la puedo contestar porque no la puedo escuchar toda. Bueno, lo que sucede es que los registros de temperatura que hay históricos, hay registros de 1880 de datos medidos. Sin embargo, yo no he visto ni siquiera a través de paleoclima, que sería lo que podíamos hacer de reconstrucción climática, para poder tener registros de sargazo en el Caribe. Los registros básicamente aparecen, vuelvo y repito, a partir del 2010, porque antes de ahí no había sargazo que se pudiese mirar. Ahora, el cambio en el océano, lo que sucede es que hay que tomar en consideración que el océano el agua tiene una respuesta térmica muy lenta. Es por ello, por ejemplo, que nosotros tenemos, un ejemplo que te puedo dar es, los meses más cálidos para nosotros son julio y agosto. Sin embargo, los meses en donde recibimos más huracanes son septiembre y octubre, porque la respuesta térmica del agua cambia. El agua es la sustancia que mayor calor específico acumula. Entonces, por lo tanto, mucho del calentamiento que se ha dado básicamente desde los años 80, la respuesta térmica, que tenía un gráfico por aquí,
mucho de este calentamiento que está dándose aquí a partir de 1980 por ahí y que se potencializa, dicho sea de paso, los 10 años más calientes han estado durante este siglo, esas respuestas térmicas del agua no aparecen en el momento. El agua responde un poco más tarde. Y entonces es posible que esa respuesta esté dándose ahora. Es una de las posibilidades que tenemos. Por eso es que se asocia bastante al aumento de temperatura en el océano. O sea, nosotros en este siglo cada año ha sido más caliente. Por ejemplo, climatológicamente, y hay que distinguir entre meteorología y clima. Cuando hablamos de meteorología estamos hablando de lo que tenemos en el momento. Cuando hablamos de clima es a largo plazo. Yo te puedo decir que estoy seguro que el mes de julio y el mes de agosto van a ser 2 meses extremadamente calientes en la República, en todo el Caribe, climatológicamente, por la tendencia climatológica que estamos siguiendo. Por lo tanto, esta respuesta del calentón que vamos a tener este año no se va a recibir en términos del agua en el mismo año, se va a recibir un poco después. Es decir, que el calentamiento que vamos a tener en julio y agosto, los huracanes podrían ser más intensos en el mes de septiembre, octubre, e incluso podría ser un poco más. De ahí que la temporada se ha ido desplazando y muchas veces tenemos huracanes hasta en el mes de noviembre. Y en el caso de este año tenemos fenómeno de la Niña, y el fenómeno de la Niña favorece a que los huracanes se desplacen por el Caribe. Gracias. Muy buena respuesta. Muy amable. Gracias. ¿Qué pasó? Bien, ahora continuamos con González Gimidia. Y buena, Dios le bendiga, profe. De verdad que excelente explicación. Hoy aprendí datos que de verdad ni sabía que estaban aconteciendo, muchas cosas interesantes, pero quiero preguntar que si esa alga o esos sargazos, ¿a qué nivel o si no, o si afecta la salud del ser humano? Si tiene una consecuencia para la salud, porque ya sabemos que afecta lo que es el área turística, pero también quiero saber si afecta la salud. Si ya eso se le ha dado estudios y se ha descubierto a qué nivel afecta. Sí, hay 2 algas que llegan al Caribe, como le dije, y a estas algas para algunas personas le causan alergia cuando están en el mar. Evidentemente afectan la salud porque se causan alergia y las alergias pueden ser cutáneas en la piel o puede ser sencillamente respiratoria. Ahí hay muchas personas que sí lo afectan, porque cuando se pudren generan unos gases que a algunas personas les afectan la salud. También afecta la salud porque también trae muchos insectos, insectos y los insectos de por sí en general afectan la salud. De manera que sí que tiene un impacto. Y obviamente si la calidad de agua se daña, porque mira qué pasa con el sargazo. Por eso decía que una de las mejores técnicas es la técnica que le ponen una barrera, digamos a 1 kilómetro. Sabemos, pronosticamos la mancha de sargazo, ponemos una barrera, la detenemos, pero si la detiene tiene que recogerla en 24 horas o menos, porque si lo deja pasar de ahí y dura 3-4 días, el sargazo automáticamente se pudre y por peso va cayendo al océano, entonces va dañando el coral y a la vez cuando uno entra en la playa lo que siente es un lodo, es decir, que también afecta. En la zona de la playa apenas entra 1 metro ya lo que encuentra es un lodo pegajoso, petilente. Entonces, por lo tanto, cuando pone una barrera de esta, lo ideal es recogerlo lo más rápido posible en barcaza y llevarlo a algún lugar y va a deponer de él de la manera que sea. O lo lleva a una industria, si es que van a hacer algún tipo de fertilizante o van a hacer algo por el estilo, o sencillamente dejarlo en algún lugar en donde no moleste y que se pudra solo. Pero sí tiene que sacarlo de la playa, porque si queda en la arena, sí va a dañar la arena y evidentemente con ello a la salud. Ok, profe, muchas gracias por la explicación. Bien, excelente. Bien, ahora pasamos a darle el turno a Joel José. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Usted comentaba de que usted está apoyando la teoría
sobre el desplazamiento del polvo de Sahara como un fertilizante a la proliferación de la producción de sargazo. Y la pregunta es la siguiente: si se tiene contemplado algún estudio junto a un equipo de biólogos para validar esa teoría y hacer unos estudios controlados sobre la producción del sargazo con la fertilización del polvo de Sahara. Pues en realidad yo no conozco mucho estudios sobre esa área. Hay mucha gente trabajando, he visto muchas publicaciones, no conozco muchas relacionándolo los dos. Hay mucha gente trabajando, sobre todo en México. En República Dominicana hay algunos grupos que sí están trabajando, pero en República Dominicana están trabajando más bien la parte química del sargazo, la analítica del sargazo. Pero en la parte oceanográfica, el rol que juega el océano en el transporte y el rol que juegan las corrientes marinas versus la cantidad de deposición de polvo del Sahara, no conozco mucho trabajo, excepto un grupo bien bueno, muy bueno, que hay en la Universidad de Florida, en FIU, Florida Institute. Por lo tanto, ese grupo sí está haciendo un muy buen trabajo, tiene una página muy organizada y que incluso puede... comparten en gran medida toda la información que ellos hacen. Pero no conozco yo en República Dominicana grupos que estén trabajando directamente esto. De acuerdo, muchísimas gracias. No quiere decir que no existan, ¿eh? Claro, es así. Una oportunidad para investigar. Bien. Entonces, no veo más manos levantadas. El tema realmente ha sido Quisiera que me dieran una oportunidad, quisiera que me habla Israel Milor. Okay, quisiera adelante. Que me diera una oportunidad para preguntarle al doctor que si la presencia de sargazo o la llegada de sargazo a un área determinada trae consigo una flora microbiana diferente a la ya residente en el lugar de localización del sargazo, y si se han identificado algunos microorganismos que trae consigo el sargazo. La respuesta es, en términos si trae consigo microorganismos, sí. Y en cuanto si hay una flora microbiana nueva que cambie el entorno, yo no lo conozco, y como le decía al inicio, yo soy físico y lo que hago es física de la atmósfera y un poco de oceanografía. Ayudo a los oceanógrafos, tampoco soy oceanógrafo, por lo tanto yo hablo más de la climatología, de cómo llega, la física de cómo llega, pero no manejo el tema biológico, casi nunca me meto allí. Hay una colega con la cual yo trabajé en Punta Cana, y en Punta Cana y en Puerto Plata, que sí es bióloga marina, y trabaja esto que es la profesora Gladys Rosado de Civima, y entiendo que ella podría tener algún tipo de respuesta mucho mejor que yo. Muchas gracias. Bien. Entonces también tenemos algunas preguntas por el chat. Hay una persona del Civima, Sí, Evelyn, hay una persona del sí. Civima que quiere hablar. Ajá, sí. Está Aquí encendido veo- el micrófono, puede hablar. Bien, ok, adelante. El Civima hay una persona que quiere hablar. Sí, aquí hay una pregunta oportunidad. también, sí. Puede ser que sea la maestra Gladys. Sí, adelante. Adelante. Bueno, mientras voy a leer la pregunta. Bueno, aquí dice buenas, de Civima. Buenas, doctor Méndez. ¿Por cuáles factores se acumula el sargazo frente a Sudamérica? Esos fueron los factores que comentábamos ahorita. Básicamente, si tenemos una situación en donde, discúlpenme un segundo, llévatelo para, ajá. Si tenemos una situación que haya una oscilación del Atlántico Norte, creo que tengo todavía, ¿están mirando la transparencia acá? Si esta oscilación, como decía ahorita, si este anticiclón de las Azores está muy intenso, no sé si la presentación se está viendo. Sí. Si este anticiclón está muy intenso, el sargazo se va a ir hacia el sur de República Dominicana y por acá, y se va a colar
entre la península de Yucatán y Cuba y se va a ir al Golfo. Si el anticiclón es débil, pues se va a ir completamente hacia el lado este de la Florida y no llegaría al Golfo de México. Por lo tanto, cuando nosotros vemos sargazo en Puerto Plata, lo que estamos mirando es sargazo que hay una oscilación, un anticiclón débil y se está yendo en esa hacia el este de la Florida, no hacia el Caribe. Al Caribe se va cuando tenemos un anticiclón extremadamente fuerte. Si el anticiclón es potente, se va a ir al sur. Por lo tanto, una vez se vaya al sur, la corriente marina se lo lleva al Golfo y entonces tenemos lo que es la corriente del Golfo y se va a emposar ahí en todo lo que es costa de Estados Unidos y de México, básicamente. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad a Robinson. Vamos a hacerlo mano levantada y luego lo que está en mensajería. Robinson, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes. Recuerdo, maestro, que mencionó que las algas o esas algasas no se utilizan para procesos industriales porque, de acuerdo a algunas cantidades, algunas décadas, algunos años, no viene constantemente. No recuerdo que haya mencionado por qué. Y si lo hizo, ¿puede recordar, por favor? No, lo que estoy diciendo es que el fenómeno del sargazo, y por eso hay pocos registros, los registros comienzan en el 2010 básicamente, aunque el sargazo decía ya ha llegado desde tiempo memoriable. El problema es que yo imagínense, yo soy un inversionista y yo voy a invertir $2 millones en hacer una industria para procesar el sargazo y hacerlo X o Y producto. El sargazo no es algo que yo puedo cosechar en una finca. Yo tengo que cosechar el sargazo cuando llegue. Y este año tengo mucho sargazo. El siguiente año no hay sargazo. ¿Qué yo hago con mi inversión? Entonces, por lo tanto, como no es una industria constante, no hay un flujo constante, es un poco difícil mantener una industria cuando no tiene materia prima constante. Obviamente, a partir del 2010, el sargazo se ha convertido en casi constante, con algunos años con mayor o menor incidencia en sargazo. Y se ha convertido prácticamente en casi constante. Anteriormente no había flujo de sargazo, por lo tanto no podía ser una industria donde no tengo materia prima. Recuérdese que las industrias son negocios y nadie debe hacer negocio para perder, o nadie se le ocurre en su sano juicio hacer negocio para perder. Bien, gracias. Bien, entonces aquí en el chat, Andrés Campuzano dice: buenas tardes, favor de poner a disposición del link de la investigación que se sigue en Florida. Ok. Y otra pregunta, otro mensaje. Si Vima, entonces en las imágenes satelitales, ¿es posible que se esté sobreestimando masas de sargazo con clorofila? A las alergias cutáneas pueden ser debido a los organismos urticales en las algas y en las que están en propuestas. Eso es cierto, es posible, y yo lo decía ahorita, que si dependiendo del canal que se use, la banda que se use del satélite, hay que ser bien cuidadosos para poder identificar qué es sargazo cuando está en el satélite y qué es clorofila. Obviamente, cuando ya llega a la costa lo ves, cuando ya está en la costa ya tú sabes lo que es. Pero para tú hacer un pronóstico tendría que ver claramente de qué mancha está hablando. Si hay un gran flujo, una gran lluvia, grandes lluvias en América del Sur, en donde el río Orinoco y el Amazonas depositan grandes cantidades fluviales de clorofila, sobre todo en los últimos años que se ha estado desforetando el Amazonas a raíz de la llegada del gobierno de Bolsonaro, obviamente tenemos un problema, y es que ahí tenemos que afinar más y ser mucho más cuidadosos al poder distinguirlo. Evidentemente, como digo, una vez ya llegó a la costa ya sabemos lo que es, pero para poderlo ver con el satélite tenemos que tener un canal con una muy buena resolución, porque suelen confundirse y se puede sobreestimar. Bien,
Luisa Guillén, adelante. Sí, yo quiero saber acerca de la descomposición de estas algas, que si tienen un lugar en específico o pueden llegar de nuevo de donde salieron, y si hay una temperatura o un país donde ellas se descomponen por completo. O sea, pueden pasar algunas, pero no muchas por la temperatura. La vida media del sargazo va a depender obviamente del problema de descomposición, porque una vez se viene descomponiendo, se viene quedando en el océano. Eso es lo que decía ahorita. Se va quedando en el océano, pero también se va replicando, porque tiene un periodo me parece, alrededor de 22 días en volver a replicarse. De manera que esa reproducción tampoco es tan lenta, es muy rápida. Por eso llega mucho, aunque se va quedando mucho sargazo por el camino. Pero en toda la trayectoria del sargazo se viene quedando en el océano. Entonces, de manera que cuando llega al Golfo de México también sale sargazo y vuelve a retornar al punto de partida. Evidentemente las corrientes, las temperaturas del Atlántico Norte Medio, es decir, el Caribe y por aquí, es la región menos de 30 grados en el Atlántico Norte, es la región más favorable, porque el sargazo que llega a la zona fría no se va a replicar porque las temperaturas se lo impiden. Al sargazo le es favorable las temperaturas cálidas y evidentemente se replica más y se puede reproducir más rápido. Bien. Entonces, acá en el chat, Arlene Gabriela dice, tengo una pregunta, y es ¿cómo saben ustedes que se aproxima un ciclón? Ya hoy en día es muy sencillo para un meteorólogo saberlo, porque tenemos muchas imágenes de satélite. Normalmente estamos observando los distintos puntos que hay condiciones. Hay temperatura, hay condiciones establecidas para que se forme un sistema ciclónico, que son 28 grados, por 28 a 28.5 grados de temperatura. Entonces podemos ver el emposamiento de agua cálida y a partir de ahí se pueden tomar poner el ojo sobre esa región. Eso ocurre mucho en el norte de África, porque aquí tenemos una perturbación que se genera debido a ese calentamiento, y obviamente en el norte nuestro generalmente también, como les dije ahorita, en lo que es la piscina de agua cálida, e incluso en el propio Caribe a veces hay algún emposamiento de agua, porque aunque no lo crean, el agua cálida a veces se emposa en una región aunque tenga agua fría en el entorno, y esa agua puede generar una perturbación pero tienen que haber condiciones de vórtice y de temperatura para que se genere un ciclón. Y obviamente la temperatura debe inyectar la cantidad de calor necesario, latente, para que se forme ese fenómeno. Y tiene que ser en el océano, necesariamente. Okay. Ahí veo que Luisa Guillén tiene la mano levantada. Abajo, a ver, sí, ok. ¿Estas algas pueden afectar la piel? Hay personas que le causa alergias sí, en la piel y respiratorias, pero no pueden confundirse con una alga roja, que lo que le llaman marea roja, que ocurre en Florida también, es otra cosa. La marea roja es tóxica y ahí sí es mucho más dañino, pero estas algas no son tan dañinas como la marea roja, pero sí lo son en algunas personas, va a depender de la persona. Recuérdense que las alergias es algo muy, muy particular. Hay personas que pues pueden comer marisco y no pasa nada, y hay personas que lo comen y se mueren. De manera que las alergias van y vienen. Bien, entonces, sí, hay otra pregunta. ¿Los animales del mar pueden comer estas algas sin que les pase nada? Bueno, yo ahí no tengo esa respuesta. Yo entiendo que algunas de las tortugas, porque he visto muchas imágenes con tortuguitas pequeñas ahí, que las tortugas también se meten dentro de esas algas. Entiendo que podría ser que sí, pero no tengo esa respuesta porque ese tema no lo trabajo. Bien, entonces dice sí, Vilma, gracias doctor Méndez. Y acá tenemos a Dayana Felipe con la mano levantada. Adelante. A Dayana Felipe.
Bien, entonces... Tiene el micrófono, ella tiene el micrófono cerrado. Sí, pues. Alguna persona me preguntó ahorita por la dirección, pero acá no puedo porque si me salgo la puedo perder. Pero en la dirección del laboratorio de Florida lo que tiene que ponerle Optical Institute, instituto en inglés, Optical Institute y Salgasum, y la palabra Salgasum, y automáticamente le va a dar un enlace y pueden ver muchísimas cosas en esa página. Pues señores, Sí, excelente conferencia, doctor Rafael Méndez. Fue, y Tejeda, que tengo más madre. sí, doctor Rafael Méndez Tejeda. Así es mejor. Sí, muchísimas gracias. Realmente fue muy participativa la conferencia. Sí, gracias a ustedes quise hacerla un poco corta para que tuvieran tiempo de preguntar y no tomarme yo todo el tiempo, nada. Nos veremos en República Dominicana en el Congreso del MESIC. Y gracias a los amigos de Civima que siempre me reciben allí con mucho agrado y trabajo con ellos. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Y a las 5 tenemos otra conferencia, les esperamos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.